como lo habíamos anunciado, ya estamos saludando y dándole la bienvenida al ex vicepresidente de la República, Alberto Dajid Garzosi. Estar en la academia es estar en el servicio público también, ex vicepresidente. Me gustaría de arranque tener una primera reacción suya, le saluda Alberto Quintana, una reacción suya respecto a lo ocurrido ayer en la legislatura. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alberto, y muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a esta gran audiencia de I-99. Realmente a mí no me sorprende ni la conducta del Congreso, de la Asamblea, que ahora es su nombre, ni las denuncias del presidente. Recuerde, usted es muy joven, pero hace 27 años yo denuncié exactamente lo mismo. Y esas denuncias llevaron a que esa oposición que controlaba las cortes me pusiera en el exilio, porque le mostré al país con evidencias que los legisladores, a cambio de aprobación de leyes, pedían partidas extra presupuestarias con las cuales hacían obras en sus provincias cargadas de corrupción. Señalé las obras, señalé los bloques que lo hacían, y obviamente esto generó un incendio en el país, y para quienes estaban interesados en mantener el status quo no era conveniente mi presencia, y entonces me persiguieron como me persiguieron. Y por ello a mí no me asombra lo que ha dicho el presidente, ni me asombra que la Asamblea haya hecho lo que ha hecho. Seguimos con algo que he mencionado en esta emisora en tantas ocasiones, sin entender que la derrota de la pobreza, salir de la pobreza, lograr el desarrollo económico, lograr equidad, lograr justicia social, lograr bienestar, es un proceso de décadas en las cuales la sociedad entera tiene que entender lo que debe hacer y mantenerlo, no solo el gobierno. Es una labor de gobierno, asamblea y de los ciudadanos, de las empresas, de los empleados públicos y privados, de los medios de comunicación, de toda la sociedad. Cuando eso se entiende, el país avanza. Cuando eso no se entiende, pasa lo que pasa en el Ecuador, que vamos de frustración en frustración, porque sencillamente no hemos puesto un interés del país por encima de los partidistas o personales. Terrible escenario, ¿no? Terrible escenario el que se describe, pero realmente, ¿no? Realmente es preocupante todo esto. Pero vamos yendo, ¿no? Para el análisis, como se dice criollamente, vamos parte por parte. Eh, el Ejecutivo, el presidente, había manifestado pues que este marco legal iba a ser la herramienta adecuada para atraer inversiones, y aquí a diario le expresamos a nuestros oyentes, a la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales, que la única forma de poder contar con plazas de trabajo, con fuentes de empleo, es justamente a través de la inversión, sea extranjera, sea de ecuatorianos, sea de quien sea. Se requiere aquello, ¿no? La inversión para poder generar empresa, y esto se traduce en plazas de trabajo, porque esto no es de venir por decreto ejecutivo, decir vamos a darle trabajo a la gente. Eso había apuntado el presidente. Me gustaría escuchar de su parte, ex vicepresidente, cuál es la real afectación que tiene el país al no darse paso a esta temática. Nosotros aquí hemos expresado que el Parlamento, llámese como se llame ahora Asamblea Nacional, justamente es el escenario. Si manda una propuesta el Ejecutivo, el Parlamento es el escenario para que si se quiere agregar algo, contextualizar o enriquecer la propuesta, pues se la haga desde las distintas visiones. Pero el negar esto realmente nos pone en aprietos, ¿no? El proceso de desarrollo de un país, el proceso de transformar a una nación pobre en una nación rica,
requiere de una continua y permanente acción de invertir para que esa inversión aumente la capacidad de producción y la productividad. Ese aumento en la producción y en la productividad genera entonces posibilidad de ahorro. Ese ahorro se transforma en más inversión. Esa inversión aumenta nuevamente la producción y la productividad y eso permite más ahorro. La China ahorra el 42% de su Producto Interno Bruto. Óigame, el 42%. Cuando usted ahorra eso, tiene capacidad de invertir. ¿Y la inversión qué genera? Más producción, más capacidad de crecimiento. En el Ecuador, si no entendemos esto, y si no entendemos que la inversión privada es mucho más eficiente que la pública, en especial cuando se trata de generar empleo, ¿cómo vamos a salir adelante? Pero no es que esta ley era la panacea, no. Era una herramienta. Tenía conceptos o tiene conceptos que van en la dirección correcta. El tema de fondo aquí, Alberto, no es esta ley. El tema de fondo es la gobernabilidad del Ecuador. La posibilidad de que la sociedad llegue a acuerdos mínimos, que evidentemente cada día demuestra con mayor fuerza de que no es capaz de hacerlo. Y esto es lo que durante décadas desde el retorno a la democracia no hemos podido hacer. Yo he vivido la experiencia de ser parlamentario y de estar en el Ejecutivo. Y los odios, las pasiones, los intereses personales definitivamente priman. No creo que jamás fue esa mi conducta y terminé en el exilio, pero creo que la mayor o la más grave de las lecciones que tenemos en estos momentos es: somos o no somos una sociedad viable, porque una sociedad que no puede llegar a acuerdos, una sociedad que no tiene una agenda mínima, una sociedad que no tiene objetivos nacionales que sean respetados por todos los sectores, no va a salir de la pobreza. Ningún país, y lo he repetido en esta emisora en infinidad de ocasiones, sale de la pobreza en 4 años. Demora 30, 40 años y logra la transformación con un proceso continuo de ahorro, inversión, producción. Qué lejos estamos de entender esto y peor todavía de tener acuerdos para lograrlo. Y se cree que es la tarea de un gobierno y sube un nuevo gobierno y una sociedad polarizada, dividida, sin entendimiento de los problemas, le exige a cada nuevo gobierno que haga el milagro. Y no lo puede hacer. Claro. Ni aún aquellos que tuvieron la lotería del petróleo. Oiga, ex vicepresidente, y precisamente, ¿no? De alguna manera eso explica, ¿no? Las posturas. Por ejemplo, la mayor bancada, la de UNES, ¿no? Cuyo líder en su gobierno justamente impulsó el tema, por ejemplo, el tema de las APP, ¿no? Las alianzas público-privadas, el tema de la zona franca, impulsaba el ex presidente Correa. Entonces uno no termina de explicarse cómo es que si ellos impulsaron durante su régimen aquello, pues el día de ayer y ya con antelación pues habían reiterado que iban a votar en contra. Entonces uno no termina de entender esto. Permítame, economista Alberto Dajit Garzón, si Henry Avelino tiene otra consulta para usted. Muchas gracias. ¿Cómo está, economista Alberto Dajit? Un excelente día para usted en torno a todo lo que usted cita, ¿no? Esta falta de acuerdos, esta falta... Lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional sería una solución, una salida, la muerte cruzada en unas circunstancias como estas para lograr los objetivos que el presidente Lasso tiene en mente como gobierno nacional? Mire,
esta asamblea, cualquier asamblea, yo creo que es el momento en que el país entero se siente respecto a una agenda, la, la acuerde y se comience a trabajar, quien quiera esté en el gobierno, quien quiera esté en la asamblea. Usted ha visto, por ejemplo, Chile, que hoy lamentablemente le ha puesto marcha atrás al vehículo y va a empezar a caminar a gran velocidad en retro, pero mientras logró ese milagro de transformarse en el único país latinoamericano que en los índices internacionales de libertad económica figura en el grupo donde están los países europeos, Estados Unidos, etcétera. Usted vio gobiernos, Henry, extremos como el de la señora Bachelet o del señor Piñera, en el sentido que están en lados totalmente opuestos del espectro político. Bueno, a la señora Bachelet nunca se le ocurrió que el fondo del cobre, llamarlo esos fonditos, y sacarle la plata al Fondo de Ahorro de Chile. Tampoco se le ocurrió al señor Piñera. A la señora Bachelet no se le ocurrió que le tenía que meter la mano al Banco Central y sacarle plata. Y tampoco se le ocurrió al señor Piñera. A la señora Bachelet no se le ocurrió que había que hacer una política fiscal que generara un déficit de 8 puntos del PIB. Y tampoco se le ocurrió al señor Piñera. ¿Por qué? Siendo tan diferentes. Porque ese país sí entendió que hay acuerdos y que hay metas que trascienden la transitoriedad de un gobierno y que trascienden las líneas ideológicas de un gobierno. Entonces, ese acuerdo indica que ahí está esa pared y esa pared no se tumba, pero que viene un gobierno y le pone un cierto color, otro gobierno le pone otro color, pero la pared ahí se queda, no se la derrumba. El gobierno de turno matiza, da toques que implican la preferencia por tal o cual política, pero los objetivos no se tocan. Bueno, a lo mejor Boric ahora sí los va a tocar y va a comenzar la destrucción de Chile. Veremos. Pero Chile logró tener el PIB más alto de Latinoamérica. Chile logró tener una gran reducción de la pobreza y una mejora en el índice de distribución de la riqueza y pues un gran avance, porque esos objetivos nacionales no se tocaban, sea quien sea el presidente o el partido de gobierno. Aquí estamos lejos no de tener eso, de entender que eso es necesario. ¿Y cómo vamos entonces a salir adelante, Henry? No se puede. No hay que hacerse ilusiones. Mientras eso no se logre, no se podrá. ¿Y cree usted, economista, que estas declaraciones también del presidente de la República de alguna forma empeoran la cosa o de alguna forma podrían solucionarse? Él acusó ayer a algunos legisladores de negociar votos a cambio de cargos públicos, dinero, evasión de impuestos. Un tipo de declaración de esta o de acusación de esta, ¿cómo deja el panorama cuando él dice no hemos cedido al chantaje de estos asambleístas? Le repito, Henry, usted es demasiado joven. Hace 27 años hice exactamente esa misma denuncia como vicepresidente. Yo a esa edad la vi, la vi. ¿Ya? Entonces, qué difícil es creer que no es verdad. Qué difícil me es creer que esas denuncias no sean verdad. Las viví. Los chantajes los viví. El gobierno los vivió. La prensa lo llamó el contrato colectivo, que era cuánto dinero pedían en partidas extrapresupuestarias para hacer supuestamente obras. Y esas obras terminaron siendo aceras y bordillos donde ya había aceras y bordillos, escuelas que estaban en unos peñascos que no podían recibir estudiantes,
galleras donde no había gallos, velódromos donde no había bicicletas, en fin, obras con sobreprecio, clarísimamente con sobreprecio, y lo denuncié al país con los contratos y señalando dónde estaban esas obras. Bueno, terminé 20 años en el exilio, Henry. Tremendo disfraz que se utiliza, nada más. 7:50. Alberto. Y ex vicepresidente, y qué terrible, ¿no? Porque hablamos, usted estuvo en el ejercicio del poder en 1992, ¿no? En fórmula con el presidente Sixto Durán Ballén, ¿no? Y esto es tan repetitivo. Cuando escuchaba con atención lo que decía Henry, ¿no? Este tema de la muerte cruzada. Pero eso también da la impresión de que es una trampa de esta gente que quiere justamente, pues, de alguna manera privilegiar sus intereses como para llevar a que el Ejecutivo pues promueve el asunto de la muerte cruzada. Eso también como que no es la solución inmediata, ex vicepresidente. Pero ¿qué camino le queda al presidente? ¿Puede el presidente confiar de que la Asamblea no va a entrar en un boicot realmente para tumbarlo? ¿Puede confiar en que hay gobernabilidad? Entonces, ante la seguridad de que me van a tumbar y la posibilidad de que yo pierda si me lanzo la próxima elección, pues yo tomo lo que es posible contra lo que es seguro. Pues si a usted le dicen, si usted no se opera, 100% de posibilidades. Imposible que no se muera en 2 meses. Y 50% de posibilidad de vivir si se opera. ¿Cuál camino toma? Pues yo tomo el de 50% de posibilidad de vivir, pues. Claro. Porque si es seguro que me voy a morir, es posible que me muera en la operación, bueno, también es posible que viva. No voy a tomar el camino que seguramente me entierra. Yo no veo que estos momentos, siempre hay opciones de diálogo, pero así es. Pero si no se da una seria reflexión y un serio diálogo, y luego de las denuncias del presidente y lo que esto va a significar en el discurso de los legisladores, veo muy difícil otro camino que no sea la muerte cruzada. Bueno, ese es mi análisis, ya veremos qué pasa. Claro, y nos quedará pues una tarea bastante fuerte, ¿no? Desde la academia, yo creo que también ahí la academia nos queda debiendo un poco, ¿no? Debemos de hacer fuerza, y digo esto en aras de poder concientizar a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es lo que yo me temo? Que políticamente esta gente, o sea, vamos a una muerte cruzada, nuevas elecciones, y vamos a terminar eligiendo a los mismos de siempre, y un poco la preocupación va por ahí. Por eso digo, ¿no? Academia, medios de comunicación, hay que hacer pues, o hay que emprender esta tarea grande de unirnos en torno a esta gran causa nacional, ¿no? Es así. Yo creo que es un momento en que la sociedad tiene que reflexionar sobre la impostergable necesidad de tener un gran acuerdo nacional sobre los temas más importantes. Ex vicepresidente, agradecerle muchísimo por estos minutos, por estas reflexiones. Actualmente el economista Alberto Dají Garzosi es el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, articulista de Diario El Universo, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex vicepresidente de la República. Gracias por acompañarnos y por la deferencia de siempre. Muchas gracias a todos